queridos televidentes del Noticiero TV. Muy buen día. Estamos transmitiendo desde Santa Fe de Antioquia. Los saluda Lorena García. Buenos días. Hoy es miércoles 12 de febrero de 2020. Bienvenidos a las noticias. Los saluda Diana Villa. A continuación, nuestros titulares. Comenzamos con una noticia que ha acaparado la atención durante los últimos años. Este es la libre expresión, la cual ha sido vulnerada durante mucho tiempo. A continuación, Erika Vázquez desde Santa Fe de Antioquia, Llano Bolívar, nos presenta el informe. Sí, buenos días televidentes. La libertad de expresión es un derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir lo que opinan de una forma libre sin ofender al otro. Pero también le dará responsabilidad sobre sus actos. Libertad es sinónimo de hacer el bien. Aunque pensemos lo contrario, libertad de expresión no es siempre hacer lo que uno quiere, sino lo que se debe. Los grandes filósofos decían que la libertad es uno de los grandes bienes que posee el ser humano. Libertad es una manera de actuar por voluntad, sin acatar órdenes y siempre respetando la propia conciencia, así como el deber, aunque no solo el suyo propio, sino también de las demás personas que lo rodean. Tendrá que valorar los pro, así como los contra, hacia su propio beneficio. Libertad se dice que es la posibilidad que tiene cada individuo de decidir cómo actuar en diferentes ocasiones. A grandes rasgos se puede decir que todo aquello que una persona haga o no se puede llamar libertad. Vamos a comenzar por la libertad académica, un concepto relacionado con la libertad a partir de la cual aprenderemos que todos tenemos derecho a enseñar o incluso a debatir acerca de cualquier tipo de tema en el que podamos expresar nuestra opinión personal. De igual manera, también somos libres de realizar cualquier tipo de investigación a través de la cual se puedan mostrar una serie de resultados que sean los que defiendan nuestra postura con respecto al tema académico a tratar. No deberá encontrarse con limitación alguna ni censura, además de que tampoco será sometido a juicio siempre y cuando los métodos utilizados entren dentro de la ley y de los derechos que siempre deberán ser respetados. La libertad de asociación. Todo ser humano debe ser libre de asociarse y agruparse en una función de ideologías, tendencias o cualquier otro concepto a partir del cual se creen instituciones, partidos políticos, organizaciones y en general cualquier tipo de grupo, siempre y cuando cumpla con la legalidad y no se busque afectar a otras personas. De igual manera, cualquiera de los miembros que hayan decidido asociarse a un determinado grupo deberá tener la libertad de poder abandonar dicha organización en el momento en el que consideren, sin ningún tipo de coacción por parte de dicho grupo. Esto significa que ningún individuo puede ser forzado a pertenecer a una organización determinada si no está de acuerdo o no quiere formar parte de ella. La libertad de culto. Todo ser humano debe tener la libertad plena de elegir su religión o incluso no formar parte de ninguna de ellas. No deberá existir presión en este sentido y de igual manera también podrá abandonar la agrupación en el momento en el que lo decida. Por supuesto, el hecho de pertenecer a otras agrupaciones de cultos diferentes no implicará que pueda coartarse las libertades del resto del grupo, sino que la libertad se basa en que cada persona será libre de elegir y de ser respetado igualmente, independientemente de su decisión. Ahora, la libertad de expresión. Es quizás el tipo de libertad más reivindicado y que en cierto modo engloba buena parte del resto de tipos de libertad que podemos ver en esta clasificación. Evidentemente, estamos hablando de que una persona debe tener la libertad que le permita expresar su ideología independientemente de sus formas. Básicamente, todos debemos poder expresar nuestros pensamientos y nuestras ideas, pero en cualquier caso es importante tener en cuenta que la libertad de expresión tiene un límite que no se debe rebasar, es decir, es respetable siempre y cuando cumpla con las normas básicas tanto de convivencia como de respeto hacia el resto de la sociedad. Otro tipo de libertad es la de la manifestación.
Todo el mundo debe de ser libre de expresar su opinión y de la misma manera también debe de tener la libertad de poder manifestarse contra aquello que considere negativo para sí mismo o para su entorno, no habiendo restricción o censura a su expresión. Como ocurre en el resto de tipos de libertad, es esencial que tengamos en cuenta que la libertad de manifestación alcanzará su límite en el momento en el que afecte a la libertad de otras personas. De esta forma, todos vamos a poder manifestarnos siempre y cuando no afectemos a la libertad de otros. Un buen ejemplo de concepto erróneo de libertad de manifestación es cuando se crea la figura conocida popularmente como piquete informativo, que teóricamente tendría como objetivo informar de las razones que se lleva a cabo la manifestación, pero que a la hora de la práctica lo que hace es amenazar, coaccionar o incluso llegar a agredir a las personas que por elección libre y personal no quieren secundar dicha manifestación. En este caso, la manifestación pierde valor debido a que no se respeta la libertad del resto de las personas. La libertad de elección. Cualquier hombre debe poder disfrutar de la libertad de elección, es decir, de tomar sus propias decisiones y determinaciones en función de todo lo que acontezca en relación con su vida privada y pública. La libertad de movimiento. La libertad de movimiento se refiere a que todo ser humano debería poder moverse con libertad dentro del planeta, sin importar el sitio, independientemente de las creencias de cualquier tipo de concepto. Eso sí, esto siempre implica que esa persona deberá respetar en todo momento las normas exigidas por las autoridades de cada uno de los lugares a los que se desplace, entre los que destacan la documentación y permisos tanto para entrar como para salir de los países. Bueno, queridos televidentes, a continuación tenemos en C a nuestra invitada del día de hoy, Daisy Robledo, especialista en Derecho y analista de factores acerca de la libertad de expresión. Ella nos contará más acerca de los diferentes tipos de libertad que hacen referencia al tema. Buenas tardes, queridos televidentes. Vamos a hablar de los tipos de libertad. Contamos con una libertad externa, una libertad que respeta totalmente las leyes y las costumbres, donde ningún estímulo exterior hará cambiar este tipo de libertad. Actuaremos como cada persona crea conveniente esta libertad. Tenemos una segunda libertad interna, donde cada persona tomará las decisiones que considera oportuna, una libertad de moral. Nadie podrá interferir en ella, solo nosotros mismos. Por último, libertad de conciencia. Conciencia se va a definir como el conocimiento que tiene cada persona de sí misma. Usaremos el conocimiento cuando una persona lleva una vida estable y equilibrada. Entonces podemos hablar de libertad de conciencia. Como pueden haber observado en lo dicho anteriormente sobre el derecho de la libre expresión, que lamentablemente ha sido vulnerado durante muchos años. Nos encontramos con las personas encargadas de transmitir la información de las estadísticas durante estos tiempos. Buen día. Debido a que el derecho a la libre expresión se ha visto vulnerado durante los últimos años, la OEA, Organización de Estados Americanos, y el CIDH, Centro Internacional de los Derechos Humanos, ha venido organizando un concurso que ya en el 2020 va en su sexta edición, realizada el pasado 21 de enero, encargado de capacitar y dar participación a todos los operarios de todo lo que tiene que ver con el periodismo y el ámbito judicial. El concurso como tal es una gran oportunidad de profundizar en los conocimientos de los estándares internacionales e interamericanos sobre el derecho de la libre expresión. Desde 2014, que se realizó su primera edición, a 2020, llevan 9.600 operarios del periodismo y el ámbito judicial capacitados sobre el tema. Hola Juan, ¿qué te dijo la maestra? Me preguntó que si quería ser el representante de esta semana y la otra. ¿En serio te preguntó si quería? Sí, Daisy, pensé que nunca me iba a tocar. Cuando Caro fue representante, yo le dije a la maestra que no quería.
Es que no. Solo le dijo que le tocaba y ya. Oye, y si no te tocaba ir donde la directora. Sí, pero mejor voy a la hora de la salida. Oye, Caro, ¿por qué estás triste? Yo también quiero contarle, pero es que Juan no me deja hablar. Es que estoy muy emocionado de que sí me va a tocar. Sí, Juan, pero debes aprender a escuchar a los demás. Y tú tienes que decírselo a Caro. Perdón, Caro, fue sin querer. Ve, esto me suena a lo que la maestra nos dijo sobre la libertad de expresión. ¿De la libertad de expresión? Cuando nos dijo que no debemos de quedarnos callados y tener miedo de decir algo. Ah, sí, es cierto. Por eso tienes que decir algo cuando alguien no te deja hablar. Porque si no, no sabemos cómo te sientes y si te hacemos enojar o te hacemos sentir mal. También puedes expresarte para saber si estás feliz, triste o emocionada. Y no solo con palabras, también puedes cantar, dibujar o hasta bailar. Y la maestra nos dijo que expresándonos hacemos grandes cambios. Por eso nos pone como representantes cada 2 semanas. Los demás también tienen algo que decir, así que debemos respetar sus opiniones aunque no estemos de acuerdo con ellos. Y recuerda que también puedes participar y hablar cuando no estés de acuerdo con algo. Ahora que sé todo esto, hasta voy a hablar más que Juan. Claro, respetándolo a todos ustedes. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas sus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. A continuación, los abogados Juan Camilo Robledo y Fanjani Duque nos hablarán sobre la libre expresión. Derecho a la libre expresión y su evolución. Durante la historia de la humanidad, el derecho a la libre expresión ha sido uno de los más violentados por las diferentes formas de gobierno, porque fueron en su mayoría gobiernos autoritarios en donde los ciudadanos no podían expresar de forma libre y espontánea su opinión hacia ellos. Hacia mitad del siglo pasado y con toda la destrucción que deja la Segunda Guerra Mundial, y si anotamos que esta fue la gran guerra de las ideologías de pensamiento, el derecho a la libre expresión quedó plasmado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1949. Después de toda esa debacle de la Segunda Guerra Mundial. En esta declaración se incluye el derecho al pensamiento, a la conciencia y todo lo referente a las libertades políticas de los ciudadanos a nivel mundial. Colombia, con la Constituyente de 1991 y al pasar de un Estado confesional a uno laico, le da la libertad a los ciudadanos de expresarse libremente de la religión y la política, y de opinar sin ser sometidos a ninguna clase de persecución por parte de los organismos de seguridad o administrativos del Estado. Claro que hoy en día, con la era de la tecnología y las redes sociales, se abre el debate sobre el absolutismo del derecho a la libre expresión, porque a través de estas redes y estas formas de comunicación se vulneran los derechos de los demás. Por eso este derecho no puede ser absoluto, porque cuando llega hasta donde llegan los derechos de los demás, ahí es donde se abre el gran debate sobre hasta dónde puede una persona en una sociedad expresarse libremente. Buenas tardes, nos encontramos en el Noticiero TV. En este momento nos encontramos con el profesor Jason.
Profe, para usted, ¿qué es la libertad de libre expresión? Bueno, la libertad de libre expresión es el derecho que tiene todo colombiano de pensar y expresar sus ideas de acuerdo a su criterio. ¿Cree usted que hay alguna importancia para todos los seres humanos? Sí, es importante que toda persona pueda expresar sus ideas desde sus puntos de vista. De esta forma la persona no se va reprimida a pensar lo que de pronto otras personas quieran que esa persona piense. ¿Conoce algún tipo de libertad de expresión? Sí, por ejemplo en Colombia existe la libertad en el periodismo, a la hora de yo participar en ciertas conferencias, ahí existe pues como ese derecho de yo exponer las ideas de lo que yo pienso. De acuerdo. ¿Listo? Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, profesor Jason. Mucho gusto. Para mí la libre expresión es el respeto que debemos de tener con cada una de las personas que tienen el derecho como tal de expresar lo que sienten. Es algo muy importante, cada persona es libre de decir lo que desea. Ninguna de las demás personas tiene ese derecho de cohibirle a la otra persona de que se exprese de la forma que ellos desean. Bueno, pues para mí es como ese derecho de ser autónomo, cada uno con sus pensamientos, con sus ideales, y no solamente de serlo, sino también expresarlo sin miedo a ser juzgado por ir a cualquier tipo de persona externo, tercera voz. Sí, porque es muy importante tener eso en cuenta, de que no callemos a esa persona porque quizás pensarán que lo que vaya a decir no es lo más adecuado. No, démosle la oportunidad a esa persona de que se exprese libremente. Cualquier aporte que nos comparta va a ser significativo para el aprendizaje de todos los que estamos a su alrededor. Pienso que la libre expresión en el deporte es de suma importancia. ¿Por qué? En muchas ocasiones alguno de los participantes quiere dar un pequeño aporte significativo con respecto a cómo podemos llevar una clase, si podemos realizar este tipo de actividad, si podemos hacer este tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante entonces que cada uno dé ese pequeño aporte, el cual va a ayudar para que quizás en el momento del entrenamiento sea un poco más productivo o quizás muchísimo más productivo. Bueno, pues realmente yo lo relaciono mucho con el deporte y con cualquier tipo de deporte en general. Para mí el deporte es arte y cada artista, cada deportista va a jugar de una manera o de un estilo totalmente diferente, y es fundamental de que cada uno se exprese totalmente diferente a todos, porque eso somos seres humanos y pues por ende así debería ser. Muy buenos días. Nos encontramos en el municipio de Santa Fe de Antioquia, en el llano de Bolívar. Tenemos el día de hoy una invitada muy especial del periódico El Santafereño. Es nuestra periodista Lorena García. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Ella nos va a dar su punto de vista acerca del derecho de la libertad de libre expresión. Le vamos a realizar algunas preguntas. Una de ellas es: ¿cuál es su opinión acerca de la actual problemática en la que se ven los periodistas? Muy buen día, gracias por la invitación. Mi opinión al respecto es que actualmente el periodismo se ha visto muy fracturado por grandes poderosos o empresas que no quieren que se divulgue la información correcta sobre ellos. Nosotros como periodistas tenemos el deber de informar las noticias que pasan alrededor del mundo y Colombia sin que se divulgue una información falsa. Ese es nuestro deber como periodistas. Gracias. Nuestra segunda pregunta es: ¿alguna vez fue víctima o testigo de algún tipo de amenaza al expresar su opinión? En realidad, como periodista no me he visto amenazada. Sin embargo, han habido casos donde personas se sienten aludidas o se sienten afectadas por lo que yo opino al respecto y han llegado con comentarios no tan asertivos sobre la información que se está dando. Nuestra última pregunta: ¿considera relevante el legado de Jaime Garzón en la política actual? Siento que el legado que dejó Jaime Garzón es muy importante para ejercer la crítica hacia nuestros gobernantes, que van en el camino incorrecto y en la búsqueda de nuestros derechos fundamentales en el país en general. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.
la libertad de expresión es un derecho fundamental y está enteramente protegido dentro de la Constitución. Es un derecho demasiado importante que hace base de la columna vertebral de lo que es nuestro Estado, pues. Eso se basa sobre la soberanía que tienen las personas en su cuerpo, ¿cierto? En el primer punto en el que me dice si las palabras ofensivas entran dentro del derecho a la libertad de expresión, yo te digo es que lo que la Corte dice es que tú tienes derecho a expresarte y tener autonomía en tu cuerpo, tienes el derecho a pedir información y a recibirla, ¿cierto? Pero esto no puede ir en contravía con los derechos de los demás. En el caso en que si las palabras ofensivas llegan a un punto en el que están afectando la vida, la honra y la libertad o el buen nombre de alguien, claro que se limita, porque entonces ahí estarías, no estarías hablando de tu libertad, sino que ya estarías empezando a afectar la libertad del otro. Entonces sí hay una limitante. En cuanto al tema con la pornografía, digamos que han existido miles de debates, pero hay una postura en que existe la libertad de expresión, de que las personas puedan expresarse de esa manera, siempre y cuando no limite. Hay ciertas limitantes como lo que es los menores de edad, como lo que es que sea limitada en especial para los menores de edad o para esta clase de personas, porque ahí sí entraría como afectar a personas que dentro del sistema se consideran que no están en capacidad para entender esa clase de situaciones. Solo basta mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con teléfonos, cámaras, reproductores de música y todo tipo de aparatos que hacen nuestra vida más fácil. Sin embargo, ninguno de estos inventos tendría sentido sin algo aún más importante: ¡la libertad de expresión! Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. Veamos cómo. Hace mucho tiempo, cuando no nos podíamos expresar libremente, la única voz válida era la del más fuerte. Y cuando alguien decía algo que no le gustara a él, pues las consecuencias nunca eran buenas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que nos diéramos cuenta de que el más fuerte no siempre es el más inteligente. Y la mejor forma de garantizar que las ideas de los demás sean escuchadas fue por medio de este derecho fundamental. Gracias a esto, la humanidad pudo intercambiar libremente sus ideas y avanzar en prácticamente todos los campos. El derecho a expresarnos libremente tuvo tanto éxito que es por él que ahora vivimos rodeados de teléfonos, reproductores, publicaciones y cuanta cosa inunda nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema. Todavía hay unos pocos que creen más en la fuerza que en las ideas y atacan a quienes quieren contarles a los demás sus puntos de vista. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la paz. Mira, es que sin ese derecho uno podría salir en el carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la moza sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Caray. Vea, niña, en mis negocios la primera baja es la verdad. Y sin prensa ni cosas de esas, yo podría hacer libremente lo que quisiera y nadie sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, ¿entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme? Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez
después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas. Exacto. Entonces, para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar. Como pueden haber observado en lo dicho anteriormente sobre el derecho de la libre expresión, que lamentablemente ha sido vulnerado durante muchos años. Nos encontramos con las personas encargadas de transmitir la información de las estadísticas durante estos tiempos. Televidentes, como lo expresó nuestra compañera, y ahora bueno, hagamos un análisis acerca del reporte que presentó la Fundación para la Libertad de Prensa el año pasado. Es preocupante la cifra que arroja en ella, porque podemos observar más o menos 477 violencias y más de 600 víctimas en todo el país. No obstante, la misma fundación expresa textualmente lo siguiente, que el año 2018 fue la cifra más alta o el año más violento contra la prensa en Colombia en esta década. Ahí se puede observar en este informe, se hace un análisis de secuestros, hostigamientos, eliminación de material periodístico, acosos judiciales, violencia de género, exilio y desplazamiento. Es alarmante ver esto en nuestro país, porque es que la libertad de prensa es para poder expresar, para poder opinar lo que realmente vemos, sentimos y más que todo tener una información real de lo que se pueda presentar. A continuación voy a mostrar unas estadísticas, vuelvo y lo digo, acerca del reporte que hizo la Fundación de Libertad de Prensa durante el año 2016 al 2018. Vamos a ver unos tipos de agresión. Podemos observar que en los tipos de agresión tenemos unas víctimas y unos casos. En el acceso a la información tenemos víctimas 21 personas y casos tenemos 23. Vamos a mirar otro en las amenazas. En las amenazas tenemos un alto crecimiento de 200 amenazas, personas víctimas, y tenemos 256 casos. Ahora asesinatos, gracias a Dios asesinatos son muy bajos referente a todos los años que estamos haciendo este análisis. Solamente se presentaron 3 asesinatos y 3 asesinatos. Bueno, eso acerca de los tipos de agresión. Ahora hagamos un análisis en las amenazas. Bueno, como les estaba diciendo, entonces vamos a hacer un énfasis no tan detallado, más o menos. Vamos a iniciar con el año 2006, donde tenemos 77 amenazas y asesinatos fueron 3. En el año 2011 se pueden ver que fueron 94 amenazas y asesinatos solamente fue 1. Al año 2015 fueron 59 amenazas y solamente hubieron 2 asesinatos. Ahora en el 2018 se presentaron 200 amenazas y solo 3 asesinatos. Es preocupante lo que podemos observar ahí, ya que el año 2018 se ve el incremento que ha tenido estas amenazas a los periodistas. Por otro lado, vamos a mirar cuáles son los principales agresores. En desconocidos tenemos un alto en 180. Miremos lo que es funcionarios. Los funcionarios públicos han tenido 105 amenazas. Bandas criminales
bandas criminales se presenta un índice de 28. Bandas criminales de 28. Y vamos a lo político. 4. Ahí más o menos tenemos un desarrollo de los principales agresores que se han venido desarrollando durante este tiempo. En este cuadro podemos ver la geografía de la censura. En el municipio de Antioquia tenemos 38 casos, el norte de Santander tenemos 29 casos, Tolima 29 casos, Valle del Cauca 20 y Bogotá 148 casos, siendo este la capital de Colombia. En general, o sea, el crecimiento de la violencia o la violencia al derecho a la libre expresión es preocupante, porque cada vez que pasa un año se puede observar cómo ascienden las cifras. Bueno, queridos televidentes, esto es pues como un informe pequeño acerca de los tipos de agresión, sus principales agresores, amenazas en ascendente, en creciente y la geografía de la censura. Muchas gracias. El problema empieza con las censuras. Los periodistas se han visto silenciados, evitando dar la información que realmente se quería sacar a luz. Y deja de ser censuras, ahora se ven amenazas contra periodistas colombianos en un preocupante incremento. Por ejemplo, la mesa de RCN Radio recibió una llamada de un supuesto miembro del ELN, el cual le pidió mantener el silencio. También las Águilas Negras, publicado en el panfleto, donde nombran diferentes periodistas de La Silla Vacía, y la subeditorial El Tiempo. El más reciente intento de censura en Colombia, el cual afortunadamente no termina en tragedia. El problema empieza a volverse más preocupante cuando trasciende. Otro caso preocupante en el cual se hará énfasis es el de Julio César González, mejor conocido como Matador. Matador, quien trabaja como caricaturista para el periódico El Tiempo, y quien tras hacer una caricatura del actual presidente de Colombia, Iván Duque, tratándolo como un cerdo, recibió amenazas y se le interpuso una acción de tutela que los llevaron a retirarse de las redes sociales. Afortunadamente, la acción de tutela fue rechazada. La jueza encargada del caso anunció que la creatividad e ingenio de Matador no podía silenciarse por quienes no comparten su opinión. Ya después de varios meses, el caricaturista Matador ha vuelto a las redes sociales. En conclusión, ¿realmente se está cumpliendo este derecho fundamental? Tristemente, esa no es la realidad. Desde varios años atrás, este derecho fundamental se ha visto vulnerado en diferentes ocasiones.